La fábrica empezó en los años 52-54. Los comienzos fue que aquí nos quedamos sin de motivo a la sequía y al mucho abono de basura de los ganados que mi suegro había puesto en las viñas. Se nos arrancamos unas 40.000 cepas, lo cual la economía se quedó bastante mal, pues solamente con la tienda y el estanco. Y entonces, para ayudarnos un poco, es cuando montamos la fábrica. Bajamos a Valencia y hablamos con un tal de Las, que era fabricante de maquinaria, por eso, y él fue el que nos encargó de arreglarnos los papeles y de montarlos. El año que pusimos la maquinita y todo eso de las gaseosas, se hicieron 350 arrobas, con los cuales sacamos 40.000 pesetas. Y con eso pues, se puso la fábrica que nos cobró el señor de Las, nos cobró 32.000 pesetas. La mezcladora de gas carbónico y el agua era la típica de cualquier bar que tenían para hacer agua de sel. Pero en fin, nos fuimos arreglando. De 10 pesetas que cobrábamos la caja de 12 botellas de litro, tuvimos una reunión en Valencia motivo a que el señor Sabater nos llamó y nos dijo que estábamos haciendo los indios. Nos marchamos a comer al Hotel La Luna y allí arreglamos las cosas y ya en principio arreglamos un poco. De 10 pesetas que cobrábamos se puso a 30. Al poco tiempo, de 30 ya a 50. La gente ya casi dejó de beber, pero en fin, tenía bastantes aceptaciones y nos defendíamos. Pues la competencia es cada uno vendía donde podía y lo que podía y había veces que como decía un señor aquí, hubo una competencia de carne que al final daban los garbanzos para el puchero. Pues una competencia desleal y de eso, y ya le digo que gracias al señor Zapater que nos unió y no eso, pudimos entonces, sí, claro, 10 pesetas eran entonces 10 pesetas, pero no daba ni para la gasolina porque había botellas que había que llevarlas a 15 kilómetros. Y aparte había que ir primero a por los envases porque no había bastantes envases. Pues el reparto lo hacía lo de aquí con un carrillo y lo de fuera, pues tenía amistad con el cura de aquí del pueblo que se empeñaron, no tenían coche y él tenía asignado 7 u 8 aldeas. Y un domingo decía en 2 o 3 aldeas misa, yo llevaba con un cochecito, un Chevrolet de 7 plazas, llevaba 8, 10 o 12 cajones de gaseosas, ellos me pagaban la gasolina y los arreglábamos todos. La cosa de los enjuagues era rudimentaria y lo más, pues, en fin, no sé, que algún día sí, yo creo que vivíamos de milagro, porque visto cómo están ahora las cosas de lavados y desinfección y cosas de esas, yo me echo las manos a la cabeza y cómo no se morirían 7 u 8 personas en aquellos tiempos, pues no ocurrió nunca nada. Me parece que los vendíamos los sifones a 1,50 y las gaseosas de 24 botellas de medio litro, no llegaba, 33 centímetros. Se empezaron a vender a 10 pesetas el cajón, la caja. Y al final se vendieron a 150. Cuando ya dejamos, pues yo hacía gaseo, hacía el típico sifón que estaba compuesto por agua y gas carbónico. La gaseosa blanca o natural que se decía que estaba compuesto por una esencia de limón, el ácido tartárico, ácido carbónico y, en fin, llevaba una cantidad de mezclas por cosas. Luego estaba el zumo que decían que era la botellita pequeña y ya se dependía según los colores. Le ponía la esencia de naranjada, la de limón, eso ya era de color. Y estaba la casera, la típica botella casera de litro, que es lo que más se gastaba. No vivíamos solamente de eso, yo vivía de la agricultura de la tienda un poco de cada cosa. Es como que decía que, ¿cuántos oficios tienes? Pues tengo 12
y cada uno me hace pasar hambre un mes. Que digo yo que si eso era fábrica de gaseosas, que venga Dios y lo vea. Lo que sí, es lo que había en aquella época y no había más, pero en fin, era tan reducido que había que ir con mucho cuidado. Nosotros no hemos gastado nunca azúcar, hemos gastado sacarina y endulcina. La sacarina, pues llevábamos un libro de registro, nos la mandaba el gobierno. Nosotros pedíamos al gobierno, le pedíamos a Hacienda, 1 kilo de sacarina nos costaba 500 pesetas y 500 de impuestos. Entonces, disfrazaban un poco la cosa y el 50% pues iba a extraperlo. Venían de Barcelona unos viajes de las cosas al mismo tiempo que nos vendían los productos para las gaseosas, como es el limón, de naranja, de todas las cosas, pues nos metían también algo que nos lo vendían al mismo precio, a 500 pesetas el kilo, pero nos ahorrábamos, que nos perdone Hacienda. Pues aquí se hacían los enjuagues, que mira, aunque era un cepillo, ahí de aquellos que se usaban para botella, había uno más corto, que era para la botella corriente, y había otro un poco más largo para las botellas de litro y cosas. Había veces, sobre todo en el mes de mayo, que son las fiestas de aquí de Campo Arcís, San Isidro Labrador, que se hacían unos montones aquí de botellas que hasta incluso toda la familia se dedicaba, unos a hacer gaseosas y otros a hacer enjuagues. Sí, esta es la máquina de limpieza que teníamos. Ni se oxidaba ni nada, no tenía ninguna, no teníamos problemas. En esta pila se llenaba de botellas, se le echaba un producto limpión o cualquier otro desinfectante y con los cepillos a limpiar. Y todo esto es la maquinaria que teníamos. Aquí en la pila que habían 3 o 4 cajones de botellas. Cuando terminaban eso, otro, y así. Ahí teníamos el almacén del vacío. Y lo bajábamos con una carretilla, era todo rudimentario. Y tenía muchas botellas para limpiar. ¿Cómo lo pasaba en invierno? Limpiando las botellas. Pues algunas veces fastidia. Mucho frío y en fin. Bueno, si no teníamos agua caliente, pues tenía que ser con agua del pozo. Y teníamos motor en el pozo, sí, y el grifo, pero no tenía que ir el agua caliente. En invierno se pasaba mal, por limpiar las botellas, y que teníamos muchas para poder limpiar así a mano. Para que vean los ruines de eso, no teníamos ni un desagües. Tuvimos que hacer 4 o 5 pozos ciegos, que se llaman ciegos, que a sumideros, que el agua venía de un sitio hacia otro, venía uno que había ahí, otro que había aquí, otro allí y otro aquí, que después se llenaron de tierra y piedra y se cubrieron. Venían de la fábrica por bajo tierra los desagües y venían aquí. Y hubo un momento ya que la tierra esta es tan permeable que no tragaban a eso y que no sabían ni dónde echar el agua. Entonces mi suegro, que era el fundador de eso, pensó hacer otro, y hicimos otros 2 allí en la parte de aquí de la izquierda, otros 2 pozos. Pero era un inconveniente muy grande también la cosa de las aguas fetales, de que no teníamos dónde tirarlas. Hoy tenemos ya aguas potables, tenemos desagües, lo tenemos todo, pero en aquello hemos pasado mucho. Aquí el problema era el agua, el traerla y el tirarla. Con un carro y un macho y un depósito de acero inoxidable, íbamos a un pozo que tenía mi familia en un sitio que le llaman la Casa del Abogado, hacia Requena, y traíamos 2 o 3 viajes de agua por aquí, que había un agujero antes,
se metía una goma que iba al este y metíamos el agua bajo tierra. Y luego con un motorcito la subía a otro depósito que había arriba. Esa es la forma del agua, que era aquí, por ejemplo, ¿no? Venía el agua por esta ahí, a un depósito que hay aquí abajo. Y arriba había otro depósito de acero o lo que fuera, y era lo que iba para todas las maquinarias. Aquí estaba la máquina que mezclaba el ácido carbónico con el agua, que eran los sifones. Y cuando queríamos llenar botellas, pues se le ponían las botellas, que había aquí otra máquina de 2 brazos. Esto, la llenadora de botellas de zumos que se decía, botellas de Corona. Aquí se ponía la botella, aquí un tapón, y le daba la palanca, subía para arriba y se llenaba. Y esto es, como decía, la canaleta, esta es la que recogía todas las aguas sobrantes de eso, por ahí abajo iba a los pozos. Le ayudaba a Masi a echar el jarabe a las botellas. Eso sí que lo he hecho mucho. ¿Y a llenarlas? No, a llenarlas las llenaba Masi. Masi es el que las repartía y las hacía y eso. Repartíamos en la Portera, en los Duques. A la Casa Eufemia también llevaste. A los Isidros, a los Ruices. Y los zumos mucho más. Pues decido ser, a raíz del aceite de colza, la gente estaba un poco removida, aunque por aquí no hubo nada, pues Madrid, cosas de esas. Y había aquí un médico muy amigo nuestro, muy buena persona, se llama don Víctor García Crespo, que era hijo era hijo del secretario del Colegio Médico de Valencia. Y el hombre se le daba de vez en cuando una vuelta por aquí, nos bebíamos alguna cerveza, alguna cosa, y un día pues pasó por aquí a mi casa, al estanco, a comprar tabaco y preguntó por mí, dice, ¿está en la fábrica haciendo gaseosas? Y le dijo a mi mujer, ¿pero qué aún seguís con la fábrica de gaseosas? Y dijo, mi mujer, sí. Pasó a la fábrica de gaseosas y me dijo, Masi, ¿tan preciso te es esto para vivir? Y le dije, no, preciso no, es una ayuda. Y en fin, unos lapsos de tiempo que yo aprovecho, en vez de irme al bar, ahora eso, pues hacer gaseosas, en fin, que es una ayuda. Y entonces me dijo el hombre, te voy a decir una cosa, no te asustes, pero hay ahora una epidemia, aquí le decíamos caguetas, que es la típica, el colitis, como le llaman ellos, pero fue bastante masiva la cantidad. Y me dijo, la suerte que has tenido, dice, es que de la gente que bebe gaseosas, no bebe, o que están afectados por el malestar, no bebe, a la casualidad que no bebe nadie de tus gaseosas, que si no, hubiera habido una, en fin, pues levantar una acta y una de esas y se te hubiera hecho un registro. Y te dije, sí, mira, pam, cogí las 2 manos de las gaseosas. ¿Qué quiere hacer? Digo, se ha terminado de hacer gaseosas.